Muy buen día, queridos amigos, queridos hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes donde se encuentren. Que Dios pueda bendecir sus vidas aquí y con la familia, de forma personal, de forma grupal. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros en este primer encuentro de caballeros que está realizado por la Iglesia Universitaria Villa Chulunquiani, aquí desde la UPU Juliaca. Un saludo para ustedes, saludos también para los que nos están acompañando en el Zoom. Sabemos que hay personas que han decidido conectarse de diferentes partes de este mundo, también del Perú. Qué bueno que estén con nosotros. También ya está presente el ponente de este encuentro, que es el doctor Miguel Ángel Núñez, con un tema muy importante. Hoy estará hablando acerca de la ecología emocional y masculinidad, teniendo como base el ejemplo de Jesús. Nosotros podemos aprender mucho de Jesús definitivamente, porque Él es nuestro Dios, nuestro creador, sustentador y redentor. El tema para hoy es Jesús lloró, ecología emocional y masculinidad. Vamos a ver ese tema tan importante y vamos a dar el pase ya a nuestro querido doctor Miguel Ángel Núñez. Doctor, aquí en Perú, muy buenos días. Para usted, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Doctor, gracias. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga siempre. El tiempo con usted, apreciado doctor. Un gusto de saludarle a quienes están conectados en diferentes partes del mundo. Me han estado escribiendo personas de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de Centroamérica, porque se me ocurrió poner el aviso en mi Facebook. Entonces hubo una avalancha de gente que quería saber. Me alegro que estén en Facebook Live porque es más fácil a través de Facebook Live. Sé que anoche quedaron muchas preguntas, especialmente por un par de afirmaciones que yo hice. Y tal como yo solía decirle a mis estudiantes, en buena hora que te queden preguntas, porque cuando está todo respondido no dan ganas de investigar. Si quedan preguntas, es señal de que hay deseos de aprender, que hay la inquietud de saber más, etc. Ningún ser humano tiene todas las respuestas, absolutamente. Pero intentamos, con la gracia del Señor, acercarnos. Yo no soy experto en todo, tengo una área de experticia, pero hay unas otras cosas que uno necesita aprender y estar permanentemente en aprendizaje. Ustedes saben, yo vivo en la montaña, decía ayer, aquí en Valencia, cerca de un pueblo que se llama Quart de les Valls. Tenemos conexión a internet mediante antenas, así que les voy a pedir los que tienen su cámara abierta que la cierren para que esté menos pesado la línea. Después la abrirán cuando se hagan las preguntas. Vamos a ir al tema. Jesús lloró, ecología emocional y masculinidad. Ya está puesto el share screen. A ver si los buenos ayudantes, que yo no sé cómo lo hacen para dividir la pantalla en dos, puedan poner la transparencia para que se pueda observar. Vamos a hablar de algo que para alguna gente supone algo nuevo, que es ecología emocional, aunque es un tema que en psicología se viene ya transmitiendo hace más de 15 años. Vamos a vincularlo con masculinidad y vamos a vincularlo con Jesús, porque es importante que entendamos la presencia de Jesús y el impacto de Jesús en esta temática. Jesús lloró. Vamos a hablar de ecología emocional y masculinidad, que es lo que nos interesa destacar en este instante. Vamos a partir con una premisa básica. Una premisa que puede que algunos varones que están presentes se sientan incómodos, pero no es la intención incomodarlos, simplemente señalar un hecho. La mayoría de los varones son inválidos emocionales por tener muy poca formación emocional. En general, las mujeres tienen mejor gestión emocional que los varones. Aunque los varones suelen creer que las mujeres son más emocionales, en general las mujeres son más
sanas emocionalmente que los varones, porque se les ha enseñado desde pequeñas, no porque sean mujeres, sino porque es una cuestión cultural, se les ha enseñado a admitir sus emociones como normales. Si alguien ve a un varón llorar, se asusta. Si uno ve a una mujer llorar, no se asustan. Y creen que una mujer llorando es normal y un varón llorando es anormal. No, llorar es un acto creado por Dios absolutamente normal. Los varones tienen tanta necesidad de expresar emoción como las mujeres, solo que la mayoría se los guarda. Por eso que hay tantas enfermedades psicosomáticas asociadas a la represión emocional que sufren muchos varones. La Biblia dice una frase cortita: Jesús lloró. Y en esa sola frase expresa un rasgo de Jesús que de pronto invalidamos, de pronto no entendemos. Jesús no tuvo problema en llorar. La vida emocional de Jesús fue sana. Nunca negó sus emociones y su manera de interactuar con las personas al respecto. Cuando estuvo enojado, estuvo enojado. La Biblia dice que Jesús se indignó con aquellos que querían separar a los niños cuando venían las madres para que pidieran bendición sobre los niños. Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús estuvo triste, Jesús estuvo alegre. Hay una película que hicieron que me encanta, que se llama Jesús según Mateo, donde aparece un Jesús riéndose, haciendo bromas, un Jesús saltando. Ese es Jesús, no como lo hemos pintado, un Jesús frío, ausente, lejano. No, Jesús está presente. Jesús lloró. De pronto la gente no se da cuenta, por ejemplo, que los niños se acercaban de manera natural a Jesús. Y todos los que son padres saben que los niños no se acercan a cualquier persona. Los niños tienen, yo digo, un radar para detectar a las personas. Y los niños, si ven una persona arisca, una persona que les produce desconfianza, se alejan. Y los niños se acercaban naturalmente a Jesús. Y la razón es simple. Jesús había aprendido y vivía sus emociones de manera natural. Ecología emocional es un concepto relativamente nuevo en psicología que intenta, a partir de la cosmovisión ecológica, hacer un nexo con los seres humanos y entender que nosotros también tenemos un ecosistema emocional, que es necesario aprender en ecología emocional, que las emociones se cultivan, las emociones se enseñan, las emociones se corrigen y las emociones se controlan. Todas estas cosas tienen que aprenderse. Supuestamente, el lugar más importante para aprender nuestras emociones es el hogar, pero lamentablemente en la mayoría de los países latinoamericanos, también de Europa del Este, mucho de África, mucho de Asia, y algunas personas inmersas en otras culturas, los varones son personas que niegan, que reprimen sus emociones. No aprenden a cultivar las emociones, no las enseñan, etc. Voy rápidamente a mostrarles, si a alguien les interesa, los que han desarrollado este concepto son una pareja de psicólogos catalanes, Jaume Soler y Mercè Conagla. Allí están algunos de sus libros, han escrito una buena cantidad de libros. Vamos a hablar de ecología. La mayoría de los conceptos que yo voy a mencionar los sabemos, pero les solemos dar poca importancia. Y a partir del análisis de conceptos ecológicos vamos a analizar algunas concepciones que los varones necesitamos entender. Es una abeja. ¿Por qué es tan importante la abeja? Es considerado uno de los insectos más importantes de la naturaleza y se supone que si la abeja desapareciera,
se convertiría en un problema más grave incluso que la pandemia, porque la abeja realiza una labor fundamental, que es la polinización. Va de flor en flor y con sus patas lleva el polen de una flor a otra flor, y eso produce la polinización. La abeja es tremendamente importante. Pero también es importante este otro insecto, las moscas. No son agradables las moscas, a la gente no le gustan las moscas. De hecho, pasan asesinando moscas, y aunque a ustedes les parezca absurdo, hoy día hay una crisis mundial de moscas. Hacen falta más moscas. ¿Por qué? Porque se han inventado tantos insecticidas que lamentablemente se están matando muchas moscas, y no solamente moscas, se están matando otros insectos que también son necesarios. Sin moscas, si desaparecieran las moscas, también tendríamos un problema, que es tendríamos un colapso sanitario a nivel mundial, porque las moscas llevan en sus patas de basura en basura bacterias que son las que degradan especialmente los desechos orgánicos. Sin las moscas, los desechos orgánicos se acumularían y demoraría muchísimo tiempo en ser elaborado o reelaborado por la naturaleza. Así que nos gusta hablarle a los niños de la abejita, lo importante que es la abejita, pero no entendemos que las moscas también son importantes. Hay un equilibrio. Yo muchas veces le he dicho al Señor, ¿por qué tuviste que meter una mosca en el arca? Pero después entendí que es importante, la mosca es importante. Todavía no entiendo para qué sirven los zancudos, pero al menos la mosca yo sé que es importante. Sin moscas tendríamos un colapso sanitario mundial. La naturaleza lo que nos enseña es que es variada y todo importa. Y una cosa que se aprende de los ecosistemas es que todos los sistemas son frágiles. Hay un manglar, una laguna, un río, un lago, con esas flores tan hermosas que son las flores de loto, que tienen una función importantísima, las flores de loto, porque son las que limpian el fango, hunden sus raíces en el fango y van haciendo una limpieza extraordinaria. Y la gente tiende a matarlas, los flores de loto, cuando en realidad es una flor que tiene una función. En la naturaleza todo importa, todo es necesario, pero hay un elemento en la naturaleza que hay que entender, que es el elemento del equilibrio. La clave en la naturaleza para mantener los ecosistemas es el equilibrio. El mismo concepto se ha trasladado a la ecología emocional. Necesitamos equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, porque exacerbamos, por ejemplo, una emoción, porque no controlamos una emoción, etc., se va a producir una debacle emocional. Y voy a dar un ejemplo de la historia. Un ejemplo que ocurrió el año 1958 en China, pero que recién se supo en la década del 80, porque se mantuvo en secreto durante décadas, aunque era vox populi y se sabía, pero nadie lo había rastreado hasta que un investigador finalmente logró contar toda la historia. En 1958, este personaje oscuro, que fue Mao Zedong, que inició su llamada revolución cultural, hizo un par de declaraciones absurdas, y no solamente absurdas, sino también declaraciones irresponsables, e inició, como todo buen populista, una campaña para exterminar los gorriones de China. Porque supuestamente los gorriones destruían, se comían los granos que producía el pueblo trabajaba y los gorriones lo destruían, y se produjo una destrucción sistemática de todos los gorriones. Se cuenta que habían campañas, de hecho hay fotografías donde se hacían concursos a ver quién mataba más gorriones, y en un proceso de 2 años exterminaron
los gorriones y algunas otras aves pequeñas en poco menos de 2 años. Bueno, lo que ocurrió a fines del tercer año es que hubo una plaga de langostas, una plaga horrible de langostas. Y las langostas que son saltamontes, los saltamontes son inofensivos cuando hay 2, 3 o 4, cuando están controlados. Pero cuando se reproducen sin control, se producen plagas. Y ahí se dieron cuenta de que los gorriones y algunas otras aves pequeñas no solamente se alimentaban de granos, también de estos pequeños insectos. Bueno, ¿qué produjo las langostas? Produjo que exterminaran, o sea, que se comieran prácticamente todas las cosechas que habían en China en ese momento. El gobierno chino reaccionó y produjo produjo pesticidas para eliminar las langostas de todo el país. Y claro, eliminaron las langostas. Pero junto con eliminar las langostas, eliminaron las abejas. Y aunado a la crisis de las langostas, las abejas dejaron de polinizar porque se murieron, prácticamente se murieron. Y eso provocó que en el cuarto año se produjo una de las hambrunas más grandes que se conoce en la historia de China. Murieron millones de personas literalmente de hambre. No había que comer, todas las cosechas estaban destruidas. ¿Qué hizo el gobierno chino? Empezó lentamente a reintroducir las especies que habían matado. Deportaron, por ejemplo, a Rumanía miles de gorriones, les compraron a Rusia y a otros países de la órbita de la URSS, compraron abejas, pero hasta el día de hoy, el único país en el mundo donde en algunas zonas de China se hace polinización manual, lo que está haciendo este agricultor, ir árbol por árbol, flor por flor para polinizarlo, porque hacen falta abejas. Ya han pasado 62 años y aún no se recupera completamente el equilibrio ecológico en China. Es difícil recuperar los ecosistemas. Entonces, vamos a decir que a nivel emocional humano pasa exactamente lo mismo. Los seres humanos necesitamos equilibrio emocional, necesitamos control, necesitamos no desbordar y necesitamos cuidar nuestro ecosistema emocional. Una emoción no controlada no sirve. Las personas dicen es que estoy deprimido. La depresión se produce por varios factores. Uno de los factores bioquímicos, pero hay muchos factores que tienen que ver con control emocional. Hay personas que se enojan y sus enojos son, además de proverbiales, son enojos incontrolables. Eso es por desborde. Y esas emociones no controladas no solamente van produciendo problemas en su ecosistema emocional personal, sino que le van produciendo problemas a las personas a su alrededor. Por ejemplo, una vez conversando con un médico en un país X, no quiero mencionar ningún país en particular, me dijo, en este país tenemos un gravísimo problema de colon irritado, especialmente en varones. Y yo le dije, ¿por qué? Bueno, dice, vivimos una guerra interna y la mayoría de los varones no aprendió a expresar sus emociones y padecen, es una enfermedad crónica en el país, colon irritado. Y está vinculado a represión emocional. Y se daba en ese país en particular, especialmente en varones. Conversaba con una estudiante de leyes, que es de un país de la antigua Europa del Este, y dice, en mi país habían ciertas cosas que no se podían decir en la época comunista, y la gente quedó con eso, y eso hace que la gente guarde, y llega un momento donde explota, y explota tan mal que producen problemas gravísimos.
Es decir, los seres humanos necesitamos aprender a entender nuestras emociones, controlar nuestras emociones, manejar nuestras emociones. Eso está en el ámbito de lo que Daniel Goleman en 1989 le llamó inteligencia emocional. Es decir, una persona inteligente del punto de vista cognitivo no necesariamente es inteligente desde el punto de vista emocional. Si uno mira a Jesucristo, uno observa a un Jesucristo que debe haber sonado feo para la gente de su tiempo. Una de las razones por las cuales despreciaban a Jesús los jerarcas religiosos de su tiempo y también políticos, es porque Jesús salía de tono. Jesús, por ejemplo, era tierno, Jesús lloraba, Jesús tenía empatía por la gente que sufría. Cuando los jerarcas o la gente de su tiempo tenía una actitud totalmente distinta, una actitud de rechazo, una actitud de jerarquización, una actitud, y Jesús tiene que haber pasado o haber sido pensado como un blandengue. Si viniera Jesucristo a vivir en Perú, lo más probable es que Jesucristo pasaría, especialmente entre varones peruanos, machos recios, como un débil, porque la concepción emocional de Jesús es muy distinta a lo que creemos. Hace años vi una película ambientada en Canadá que se llama Jesús en Montreal, que es muy interesante. Habla sobre una obra de teatro donde están representando a Jesús y el personaje que hace de Jesús se mete tanto en su personaje que de pronto está muy bien hecha la película. Tú no sabes si la película está hablando del actor que hace de Jesús o de Jesús, porque se cruzan los planos. Es una cosa muy interesante que hacen algunos directores de cine. Y una de las cosas que llama la atención es que si Jesús hubiera venido a Montreal, Jesús lo habrían matado, porque sale del contexto. Hace años leí un libro que escribió una escritora norteamericana pensando en llevar a Jesucristo a jóvenes, y el libro se llama Jesús viene a Brooklyn, un libro que leí hace unos 20 años atrás, y pone a Jesús en el contexto de Brooklyn. Pedro no es un pescador, es un mecánico. Algunos de los discípulos son pandilleros y así sucesivamente. Y Jesús desentona también, porque en su contexto Jesús no es violento, Jesús no insulta, Jesús no agrede, Jesús expresa cuando hay que expresar, pero Jesús tiene control de su emoción. Ahora, muchas personas, muchos varones, no lo tienen, se desbordan, tienen actitudes de verdad y le echan la culpa al estrés. El estrés no es razonable. Yo recuerdo en Perú, las veces que conducía en Perú, que siempre me ha parecido extraordinario cómo conducen en Perú. Algunos peruanos dicen que si aprenden a manejar en Lima, lo pueden manejar en cualquier parte. Y yo les digo, no, si saben que manejaban en Lima, no los dejan manejar en ninguna parte, porque tienen una forma de manejar. Y más de alguna vez vi en Lima a personas que detenían sus vehículos y se bajaban y se ponían a pelear con un conductor. Una vez alguien lo vi sacar un martillo y quebrarle la luna a un chofer que venía al lado porque venían peleando. Eso es descontrol. Ahora, lo mismo pasa en otras partes, pero de pronto no entendemos la importancia del control emocional. Ahora, resulta paradojal que en ciertos lugares nos controlamos y en otros lugares no nos controlamos. Me enojo con mi jefe y me desquito con mi esposa. Me enojo con el chofer que iba manejando mal
y me desquito con mis hijos. Eso es falta de control. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar el equilibrio emocional? Muy sencillo, aparentemente, pero esto es un proceso, tal como se hace en la naturaleza. Cuando quieren recuperar algo en la naturaleza, ¿qué es lo que se hace? Igual como hicieron en China, reintroducir especies que han desaparecido. Aprender cómo reintroducir, por ejemplo, emociones positivas. Hay gente que vive enojada, que vive fastidiada, que vive molesta. Bueno, tienes que aprender sobre control emocional. Tienes que leer sobre control emocional, escuchar, porque hay mucha información, tanta que de pronto abruma. Así que no hay excusa hoy día para no informarse y aprender. ¿Tienes enojo permanente? Bueno, eso, a menos que seas un neurótico y que necesites psiquiatra, si es un enojo normal pero que es permanente, necesitarás reintroducir emociones positivas que te ayuden a controlar. Fíjense en algunos principios claves. Siempre es posible aprender. En terapia, una de las frases más comunes que yo escucho, especialmente de varones, no, lo que pasa, doctor, es que en mi casa nunca me expresaron amor. Y yo le dije, ¿y qué? ¿Y qué? Eso es para niños. Si tienes 30 años, 40 años, déjate de tonterías, déjate de excusas. Tienes que aprender. Es posible aprender. Siempre es posible aprender. Mientras estamos vivos, podemos aprender. Aprender cómo enojarnos, aprender cómo desenojarnos, aprender cómo manejar nuestra tristeza, aprender. Porque si no aprendes, repites, repites y repites, y eso va dañándote y dañando. El ecosistema emocional nace en uno. Otra de las frases comunes que yo escucho, no, es que la culpa la tiene mi papá, porque mi papá nos abandonó cuando yo era niño. Y yo digo, ¿y qué? Puedes hacer un monumento al dolor o aprender que tienes que aprender a crecer, a distanciarte, a manejar tu ecosistema emocional. Porque echarle la culpa a los demás por lo que a ti te pasa, aparte de ser un acto de irresponsabilidad, es evadir tu emoción. Necesitas aprender. Aprender. Siempre es posible recuperar el ecosistema emocional, aunque sea en parte. De hecho, Ellis, que es un psicólogo importante que creó la Escuela de Psicología Cognitiva, que creo yo que es la más cercana al pensamiento cristiano, parte de la base de que todas nuestras conductas están vinculadas con lo que hay en nuestra cabeza, con lo que pensamos. Y eso dice la Biblia, que así como pensamos, somos. O como dice el apóstol Pablo, que todos los cambios comienzan con un cambio de mente. ¿Es posible recuperar? Claro, pero hay que cambiar de actitud. Los demás no tienen la culpa porque tú te enojas. No, es que yo golpeé a mi esposa porque me enojé con ella. Es momentito. ¿Te enojaste con tu esposa? Sí, eso es razonable. El que no se enoja con su esposa no es terrícola, es marciano. Pero una cosa es enojarse y otra cosa es agredir. Son dos cosas totalmente distintas. Tú te enojaste porque quisiste enojarte, pero agrediste porque también quisiste agredir. O sea, no juntes las cosas. No, es que yo estoy triste porque me ocurrió algo que a nadie le ocurrió. Y quiero decir que a mucha gente le ocurrió lo mismo. Tú estás triste porque de todas las emociones elegiste mantener esa emoción. Y empezaste a rumiar mentalmente, a darle vuelta, y no sales nunca de allí. Tienes que aprender. Ahora, en la naturaleza, ¿qué es lo que muestra? Que se puede. Miren este ejemplo del Cerro La Bandera en Cali, en Colombia. Estaba erosionándose, se estaba destruyendo el cerro producto de la tala irresponsable, y un grupo de pobladores, porque la mayoría de las iniciativas siempre vienen de la gente común y corriente y no de las autoridades, decidieron tomar el toro por las astas y ponerse en campaña, y lograron plantar miles de árboles
empezaron poco a poco. Y hoy día en ese cerro, La Bandera, en Cali, en Colombia, hay un bosque extraordinario que ha logrado detener la erosión que estaba poniendo en riesgo a una población por deslave, etc. ¿Fue rápido? No, los árboles no crecen rápido, pero alguien lo inició, otro lo continuó y hoy día se puede gozar. Otro ejemplo que me parece extraordinario cuando lo he leído, he visto un montón de fotografías, es el caso de la playa de Versova, en Mumbai, al oeste de la India, considerada la playa más, en algún momento, el récord Guinness de la playa más sucia del mundo. Un abogado salía a correr y siempre se enojaba diciendo qué desastre esta playa. Y dijo, voy a empezar a limpiarla. Dijo, me demoraré 20 años, pero un poco cada día. Y empezó cada vez que salía a correr, llevaba un par de bolsas y se llevaba bolsas de basura y fue sacando de a poco. De pronto alguien lo vio y empezó a imitarlo y después eran 2, después eran 4, después eran 15, después eran 20, después eran 40, al final eran miles. Sacaron 5 millones de kilos de basura en 2 años. Y el esfuerzo lo comenzó una sola persona. Fíjense esta otra fotografía de la misma playa. Después de 20 años regresaron las tortugas a desovar. Las tortugas no van a lugares sucios. Después de 20 años y recuperaron. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que se puede recuperar. Se puede. Siempre es posible aprender. Por ejemplo, a amar se aprende. No, es que yo viví en un hogar donde había tan poco cariño, entonces yo no sé amar. Déjate de excusas. Las excusas son para gente poco sabia. Hazte cargo de tu vida. Amar se aprende. Y por último, toma un curso de amor. De hecho, existen cursos universitarios de amor. El primero que los inició fue el psicólogo Leo Buscaglia en la Universidad de California en Estados Unidos. Y luego lo han imitado un montón de gente. Enseñar, aprender. Amar se aprende. Es el título de uno de mis libros. Porque amar se aprende. Tienes que aprender. No supiste cómo expresar. Aprende. Eso de que, ay, es que yo no aprendí. Bueno, estás vivo. Mientras estás vivo puedes aprender. Siempre es posible cambiar. No es que, doctor, yo ya no cambio. Es que yo ya no puedo cambiar. Déjate de tonterías, querido. Los únicos que no pueden cambiar son los muertos. Pues ya están en el cementerio. Así que tómatela ahí, el pulso, capaz que te moriste y no te diste cuenta. Porque mientras estamos vivos tenemos posibilidad de cambiar. Es una excusa. No puedo cambiar. Y peor para quienes son cristianos. Porque supuestamente creen en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y si yo creo en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, definitivamente puedo cambiar. Siempre es posible recuperar. Quien no lo hace es solo porque no quiere. No, es que yo he hecho tanto daño y yo no puedo hacer nada. No. Siempre es posible. Yo en terapia suelo hacer procesos de recuperación. A veces no se recupera 100%, pero la Biblia dice, en tanto dependa de ti, estar en paz con todo. Y yo le digo, si depende de ti, procura estar en paz, pidiendo perdón, intentando compensar, pero no te quedes ahí con que no es posible nada. Siempre es posible, siempre. Fíjense lo que dice Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y fíjense, ¿a quién le pone Pablo la responsabilidad de abandonar? A nosotros. ¿Quién tiene que abandonar la amargura? Tú, no el vecino, tú. ¿Quién tiene que abandonar la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, toda forma de malicia? Tú. No es un trabajo que hace Dios, es un trabajo que haces tú. Eres tú el que abandona. Pablo lo tenía claro con todo lo que vivió, con todo lo que hizo. En 1 Corintios él dice, yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, en 1 Corintios 15.
sea, Pablo entendía con claridad lo que él había sido, pero no se quedó en lo que fue, decidió cambiar. Así que Pablo te lo está diciendo con toda la responsabilidad de alguien que vivió algo y ahora con el poder de Dios y con la gracia del Espíritu Santo vive otra cosa. Yo no entiendo cómo gente que dice ser cristiana dice, no, yo no puedo, no, es que yo soy enojón, es que yo soy así. Me molesta muchísimo el horóscopo que algunos tienen. Dice, yo no creo en el horóscopo, pero creen en los temperamentos. Ese es su horóscopo. El concepto de los temperamentos, que es una cosa absurda, un invento que es absurdo. No tiene ningún fundamento científico, ni es lógico, y lo único que promueve es conformismo. No, lo que pasa es que yo soy colérico, entonces el resto me tiene que aguantar porque yo soy colérico. Pamplina, porque tienen que aguantarte tus exabruptos. Tienes que aprender a controlarte. No, lo que pasa es que yo soy melancólico y me hundo y por eso los otros tienen que entenderme. No, no, el que tiene que controlar eres tú, porque tienes que aprender. Mira, mira a Jesucristo, si hay alguna excusa de Jesús en relación a sus emociones. No, no las hay, vive. Así que el abandonen que dice Pablo, es que te está diciendo la responsabilidad es tuya, de nadie más. ¿Qué es necesario aprender? Gestionar las emociones. No puedes controlar tu ira, tu enojo, pide ayuda, porque tienes un problema, porque deberías aprender a gestionar. No puedes gestionar tu tristeza, caes en depresión, bueno, pide ayuda. Puede ser que tengas un problema bioquímico, te falte dopamina, serotonina, tengas exceso de cortisol, de adrenalina, te falte hierro, hasta te puede faltar litio, vamos a saber, pide ayuda, porque de otra manera no aprendes a gestionar tu emoción. Los seres humanos tenemos derecho a estar enojados, tenemos derecho a vivir nuestras emociones. Yo estaba en Bucaramanga, en Colombia, hace algunos años y me alojaron en un hotel muy lindo. Y de pronto se me cruzó la chica que atendía en la recepción. No me gustó, me cayó mal. Esa emoción se llama empatía. Y me cayó mal. ¿Y por qué? No tengo idea. Hasta el día de hoy no tengo idea por qué me cayó mal. Pero ese era el problema mío, no era el problema de ella. Así que yo todo el tiempo la traté bien. Fui cortés, no alcé la voz, no nada, porque el problema era mío. Intenté interactuar lo menos posible porque el problema era mío, no de ella. Porque tengo que cargarle a ella algo que es mío. La antipatía es irracional. Es simplemente los estudios que se han hecho de antipatía demuestran que son por asociaciones mentales. Nunca he sabido a quién me recordaba esa chica, pero me cayó mal. Y ustedes seguramente se han encontrado alguna vez con alguien que te cae como dolor de estómago y no sabes por qué, porque así funcionamos los seres humanos. ¿Qué hay que hacer además? Hay que entender las emociones. Hay que entender las emociones. Hay que aprender por qué tú tienes una determinada emoción. ¿Por qué tú reaccionas como reaccionas? Los seres humanos reaccionamos de la manera en que reaccionamos por alguna razón. Es causa-efecto. Las emociones no surgen de manera automática porque sí. No siempre hay una historia asociada a temor, asociada a experiencias traumáticas, asociada a situaciones positivas, porque tenemos de todo tipo de emociones. Hay cosas que nos hacen felices y hay gente que no sabe por qué le hace feliz algo. Bueno, finalmente por alguna razón, de alguna parte, y tienes que entenderlo. A veces somos expertos en entender la emoción del otro y nos cuesta entender nuestra propia emoción. Y finalmente tenemos que aprender a controlar las emociones. El hecho de que tú estés triste no significa que tengas que hacer que el resto cargue con tu tristeza. Tienes que aprender a controlar tu emoción. El que estés enojado, el que estés triste, el que tengas antipatía o lo que sea, es tu emoción. No tienes por qué cargar al resto con tu emoción. Tienes que aprender a controlar tu emoción.
Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y tuvo una tristeza de muerte, dice la Escritura, no cargó con su tristeza a sus discípulos. Él entró al Getsemaní cargado, salió del Getsemaní aliviado, y sus discípulos ni se enteraron de todo el proceso emocional tan duro que vivió Jesucristo en ese momento. Ahora, los varones, especialmente los varones, necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Porque si los varones tenemos problemas es simplemente porque no aprendimos, porque no se nos enseñó. En general, las mujeres hablan de emociones, las mujeres cuentan cómo se sienten, los varones hablan de cosas externas. Se junta un grupo de amigos, hablan de fútbol, hablan de política, hablan del trabajo, pero de emociones no. Cuando alguien dice, estoy triste, estoy tan triste que tengo ganas de llorar, lo más probable es que los varones que están al lado salgan corriendo, se vayan, porque no saben gestionar eso. Si una mujer le dice a un grupo de mujeres, estoy triste, lo más probable es que las mujeres se paran y la abrazan. La abrazan porque empatizan. Los varones les cuesta mucho la empatía porque no estamos acostumbrados, porque no se nos enseñó. Se nos enseñó a reprimir. Los varones no lloran, los varones no dicen, eso es ridículo. El llanto no es una cuestión de mujer, de varón. Es preciso hacerse cargo de las emociones. Te enojas porque quieres, no porque el otro tenga la culpa. Pues eso significa que la gestión emocional es fundamental. Sin gestión emocional no podemos construir. Jesús lloró. Es un gran aprendizaje de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Nunca anuló ni reprimió su emoción. La vivió y nosotros tenemos que aprender a vivirlo. Aprenderlo a vivir de la mejor forma, de una forma constructiva. Y tenemos que aprender. Si no sabes, aprende. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe para imitar a Jesús, para aprender sobre nuestras emociones, para construir una vida emocional sana, de tal forma que podamos ser un ente positivo en el lugar donde nos toque estar.